el ministerio de Pablo a los gentiles, pero hay algo que me llamó la atención en el estudio anterior, que tiene que ver con la administración de Dios. Aquí está el bosquejo que vimos en el estudio anterior, los que no pudieron venir. Hemos visto 7 cosas en los últimos versículos del capítulo 1. Pero algo que domina todos estos puntos es, y lo investigué, lo analicé, tiene que ver con la administración de Dios. Por ejemplo, en el versículo 23, Pablo termina diciendo acerca del Evangelio que habéis oído, dice Pablo, la cual se predica en toda la creación, que está debajo del cielo, del cual yo fui hecho ministro. Por eso pusimos en el versículo 23, Pablo fue hecho ministro del Evangelio. Es lo que menciona el texto. Entonces es lo que hemos estado aprendiendo. Pero algo que en sí, seguimos leyendo, Pablo en el versículo 24 habla de cómo él se goza en sus padecimientos para servir, para llevar a cabo el servicio o el ministro. De la palabra griega es diáconos, que significa servir. Ya aprendimos eso. Pero eso comporta sufrimiento. Y también menciona las aflicciones de Cristo. Ahora, en el versículo 26, habla de un misterio que estaba oculto. No, en el versículo 25 habla de la administración, de la cual fui hecho ministro. Aquí se refiere a la iglesia. Por eso pusimos como ¿dónde está? Pablo fue hecho, está en el número 3, las aflicciones de Cristo por su iglesia. Y esa iglesia en la cual también Pablo fue hecho ministro. En primer lugar, Pablo fue hecho ministro del Evangelio, pero también Pablo fue hecho ministro de la iglesia. Son dos cosas diferentes, porque muchos de nosotros servimos, pero solo a veces afuera o dentro de la iglesia. Entonces Pablo abarca las dos cosas, tanto como afuera como por dentro, digamos, la iglesia. Es decir, ya los que ya son creyentes. Muy bien, esto tiene que ver, dice Pablo en el versículo 25, según la administración de Dios. O sea, lo vamos a resumir de esta manera. Bajo esta administración, ¿se recuerdan? Bueno, no todos vinieron, ¿verdad? Esta administración decíamos que tiene que ver con dispensación. ¿Cuándo comenzó esta administración o esta dispensación? Después de la cruz, después que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día. Unos días después, cuando vino el Espíritu Santo en el libro de los Hechos, capítulo 2, fue ahí donde vino el Espíritu Santo y quedó morando en los creyentes. Ahí dio un nuevo comienzo, una nueva dispensación, lo que se llama la iglesia. Estamos en la era de la iglesia. En esta administración de Dios, lo que es la era de la iglesia, o la que conocemos más como la dispensación de la gracia, en esta administración o en esta dispensación, Pablo fue hecho ministro del Evangelio en favor de los gentiles. Y en segundo lugar, Pablo fue hecho ministro de la iglesia. Y en tercer lugar, en esta administración, Dios revela un misterio. Note lo que dice el versículo 26. Para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades pasadas. En esta administración, Dios reveló un misterio. Un misterio significa
algo que estaba oculto, pero que ahora ya ha sido revelado. Ese es un misterio en la Biblia. ¿Cuál es el misterio? ¿Alguien lo puede contestar? ¿Usted vino el estudio anterior? ¿Cuál era el misterio? ¿El Evangelio de Cristo? ¿Qué dice el versículo? Ahí mismo en el versículo 26, ahora el versículo 27. El misterio que había estado oculto de los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio. ¿Entre quiénes? Entre los gentiles. Ahí está la respuesta al final del versículo 27. Cristo en los gentiles, esperanza de gloria. Cristo en ustedes, dice Pablo, porque los gentiles estábamos lejos de acercarnos a Dios por medio del sacrificio de Cristo en la cruz. Efesios 2, versículo, creo, el 11, 12 en adelante, habla de que habéis sido hechos cercanos por la sangre. Ahí por la sangre es por el sacrificio de Cristo. Entonces, en esta administración Dios revela un misterio. Ese misterio es nuestra unión espiritual con Cristo. Es que Cristo es nuestro Señor, nuestro Salvador, pero junto o juntamente con creyentes que no son gentiles, con creyentes judíos, también somos un solo pueblo con Él. Cristo dentro de nosotros, nuestra unión, nuestra relación con Cristo. Ahora, esto es muy importante. Note cómo conecta. A partir del versículo 27 comienza una sección donde Pablo hace hincapié, si lo podemos ver de esa manera, a que los creyentes conozcan de manera plena y profunda este misterio. Note el versículo 28. A quien anunciamos. Se conecta con el 27. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos. ¿A quién anunciamos? A Cristo. O ese tema o ese mensaje que los gentiles pueden tener comunión con el Señor Jesucristo. A quien anunciamos, dice, amonestando. Esto significa que Pablo predicaba el evangelio con advertencia. Le predicaba a los gentiles. ¿Se imagina cuando Pablo iba a los pueblos gentiles? Predicaba el evangelio, el Cristo resucitado. Y que ahora los gentiles pueden ser salvos por medio de la fe en Cristo. Porque Dios, bajo esa administración, ha derramado su gracia, su favor, su amor. Dios de tal manera amó al mundo que dio a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda. Entonces, para los gentiles hay una puerta abierta para recibir esta bendición. Entonces, Pablo advertía a los gentiles con su predicación que al creer en Cristo recibían salvación, pero ¿qué sucedía o qué sucede si no se acepta el mensaje, si no se recibe el mensaje? Se pierden. Básicamente es lo que implica la predicación de Pablo a los gentiles, como lo hacemos el día de hoy, ¿verdad? Predicamos el evangelio, pero la predicación del evangelio hablamos de las tres cosas: la ruina del pecado, el remedio del pecado y la responsabilidad del hombre. Es decir, que si cualquier persona que escucha el evangelio y no cree en el Señor Jesucristo, entonces obviamente no va a ser salvo, ¿no? Pero también dice, versículo 28,
y enseñando a todo hombre en toda sabiduría. También a los que ya son creyentes, Pablo les enseñaba en toda sabiduría. Aquí sabiduría es la sabiduría, se refiere a las enseñanzas de Cristo, para que los creyentes vivan conforme a las enseñanzas de Cristo. A eso se refiere. Ahora, note cómo conecta el versículo 29. Para lo cual. No, hay un propósito en el versículo 28. A fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Noten, aquí hay un punto muy importante. No lo voy a poner aquí. Si Pablo anunciaba amonestando, enseñaba en toda sabiduría a todo hombre, esto es para presentar perfectos en Cristo Jesús. ¿Qué significa eso? Presentar perfectos en Cristo Jesús significa llevar a los creyentes hacia la madurez, es decir, para conocer plenamente todas las riquezas que tenemos en Cristo. Bien, entonces aquí hay algo muy importante ya para entrar en el bosquejo donde nos corresponde al día de hoy. Colosenses capítulo 2, versículo 1. Note el siguiente versículo que dice el versículo 29. Para lo cual, dice Pablo, trabajo luchando. Es decir, para presentar perfectos en Cristo Jesús, o dicho de otra manera, para que los creyentes lleguen a la madurez o a conocer la plenitud de Cristo, dice Pablo, yo trabajo luchando. Y esto continúa en el versículo 1 del capítulo 2. Pero Pablo dice allí que trabajaba luchando según el poder de Dios, y ya lo meditamos un poquito en el estudio anterior, la cual actúa poderosamente en mí. Pablo no confiaba en sus propias fuerzas. Pablo confiaba en el poder de Dios. Ahora, noten el versículo 1 del capítulo 2 y le he titulado La lucha de Pablo, que básicamente ya lo mencionó en el versículo anterior. Dice, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por ustedes, por vosotros. Pregunta, ¿en qué sentido Pablo estaba sosteniendo esta lucha, esta batalla, este combate? Dice allí, quiero que sepan, aquí hay una petición. Yo quiero que los hermanos de Colosas, y no solamente note lo que dice, y también los que están en la Odisea y los que están, y todos los que nunca han visto mi rostro. Allá en Colosas, estaba cerca la ciudad de la Odisea, ahí había una iglesia también. En Apocalipsis encontramos esa iglesia, la cual el apóstol Juan le escribió una carta para los de la Odisea. Es ahí a la iglesia donde el Señor le dijo que bueno si fueras frío o caliente, pero eres tibio, le dijo. Sabemos qué sucedió más adelante, pero aquí había una iglesia y habían otras iglesias, las cuales el apóstol Pablo no los conocía en persona. Entonces, a ellos, dice Pablo, quiero que sepan, hermanos, es una petición. Pero todo esto, desde el versículo 28, si ustedes pueden observar, aquí hay una preocupación de Pablo. Y la preocupación de Pablo es llevar a los cristianos hacia la madurez. Por eso él estaba luchando. Ahora, hay un propósito en el versículo 2. Note lo que dice, para que sean consolados sus corazones. Para presentar perfectos en Cristo Jesús o para llevar a los creyentes hacia la madurez, Pablo anunciaba amonestando en primer lugar, en segundo lugar,
Pablo enseñaba en toda sabiduría, ¿se imagina para hacer todo eso? En tercer lugar, Pablo trabajaba luchando. Estas tres cosas o esta, esta lucha de Pablo trae como resultado cuatro cosas. Note lo que dice el versículo 2. Para que sean que, en primer lugar, consolados sus corazones. Se puede traducir también como para que sean afirmados sus corazones, alentados sus corazones. Y número 2, unidos en amor. Aquí Pablo se está incluyendo. Que el amor de Dios sea la que nos une, dice Pablo. Y número 3, dice allí, versículo 2, hasta alcanzar las riquezas del pleno entendimiento o del pleno discernimiento, conocimiento. Entonces, como número 3 es alcanzar las riquezas del pleno entendimiento. Y número 4, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre. Note, 4 resultados. La lucha de Pablo resulta a 4 bendiciones para los hermanos en Colosas. Y eso también lo necesitamos en cualquier iglesia. Si hay hermanos que se preocupan por la iglesia, tarde o temprano va a traer estas bendiciones. Ahí tenemos mucho que meditar. Y en el versículo 3 dice, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Ahora, hay algo muy interesante que vuelve a recalcar Pablo. Al finales del versículo 2, note cómo dice, a fin de conocer el misterio de Dios. Conocer el misterio de Dios Padre. Eso me llama mucho la atención. Y de Cristo. ¿De qué misterio está hablando? Lean nuevamente el versículo 27. ¿Cómo dice el versículo 27? A quienes Dios quiso, su expresa voluntad, Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. El misterio de Dios Padre, como vemos aquí en el versículo 3, prácticamente se refiere a que en Cristo, termino con esto, ¿en Cristo qué? Versículo 3 nuevamente, en quien están escondidos o depositados todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Tesoros escondidos. ¿Qué es un tesoro escondido? Donde hay oro, donde hay piedras preciosas, pero no es tan difícil entender esto, porque Dios nos ha dado esta bendición de creer en el Señor Jesucristo y encontrar allí estos tesoros de qué? De la, dice el versículo 3, de la sabiduría y del conocimiento. Pero ¿cuál conocimiento? Todas las bendiciones que Dios ha derramado y que vienen a través de Cristo Jesús. Échele un vistazo al versículo 9, porque en él habita corporalmente toda la plenitud. Podemos terminar ahí, podemos dejarlo ahí, pero le agrega algo más todavía el apóstol Pablo. Dice, la plenitud de la deidad. Hay un misterio, la vez pasada hablamos de esto del misterio. En la Biblia hay varios misterios. Cristo mismo es un misterio. Esto lo encontramos más en detalle
Es 1 Timoteo 3:16, ¿verdad? Grande es el misterio de la piedad. Y tiene que ver con la persona de Cristo. Es que Dios puso o depositó todos los tesoros del conocimiento, de la sabiduría en Cristo para que los creyentes lo disfruten. Y lo que Pablo se preocupa hasta cierto punto es que los creyentes sepan, conozcan este misterio. ¿Sí? Solamente los voy a mencionar. A partir del versículo 4, Pablo hace una prevención, por eso lo puse aquí, la prevención de Pablo. Cuando los creyentes lleguen a este nivel, digámoslo así, de madurez, hace, como dice el versículo 4, y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Ya están prevenidos. Esto lo digo, esto les enseño, esto lo digo. Sé cómo Pablo quiere hacernos entender. Esto lo digo para que nadie de aquellos engañadores que estaban entrando en Colosas pueda persuadir, convencer a cualquier creyente. Entonces, para esto, Pablo trabajaba luchando. Voy a detenerme allí para que los hermanos puedan comentar. Y tenemos 15 minutos. De ahí unos 15 minutos vamos a abrir el estudio general. Tal vez hay alguna hermana que tenga duda o comentario también lo puedan hacer. Así que adelante, hermanos varones, quieran comentar. ¿Quieres iniciar, hermano Jairo? Pásala. Es interesante cómo Pásale cerca. es interesante cómo el apóstol está empezando esta carta. Ya lo hemos ya leído y meditado en tiempo atrás, pero en la segunda oración que usted hizo, el bosquejo está en el verso 1 y capítulo 1, verso 8 dice: quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seas lleno del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Verso 10: para que andéis como es digno el Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces entiendo que el apóstol aquí está esforzándose, está orando al Señor para que él pueda tener palabras de entendimiento en su escritura, para que los hermanos puedan afirmar. Me impresionó lo que dijo de consolados, esa afirmación. Y en los otros versos que van a seguir, del verso 5 del capítulo 2, dice: porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Entonces, a donde he logrado entender de que el creyente que es descuidado, que no tiene la información, que descuida este conocimiento que Dios da a través de la palabra por este ministerio que tuvo Pablo escribiendo las cartas, está propenso a ser llevado de esa falsa doctrina. Voy a conectar eso con lo que hemos estado viendo en primera de Timoteo, en capítulo 4, y es lo mismo que Pablo está escribiendo. Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 1 dice:
Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, y ahí hay definiciones. Entonces, debemos entender que el enemigo lo primero que ataca es la fe del creyente. Pero Dios ha dado a conocer estas riquezas que hay en Cristo. Entonces, su motivación de Pablo a los hermanos era fortalecer, era afirmar su fe en Dios y en el Señor Jesucristo. Debido a eso, entonces Pablo lo que está diciendo, si ustedes saben el conjunto de la doctrina que es en cuanto a su Señor y en cuanto a la relación con Dios, ustedes van a andar dando fruto. Eso lo leímos en el capítulo 1, verso 10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. Pero noto que en Primera Tesalonicenses, Pablo, ahí a estos hermanos, en el capítulo 3, dice que ellos estaban ejerciendo el amor. Y él ora para que abunden más y más en el amor. Ahora la pregunta que yo me hago, ¿qué es la evidencia del amor? Pues en el capítulo 1 de Primera Tesalonicenses nos dicen que todos los hermanos y hermanas trabajaban con ese propósito de predicar el evangelio. Ya habían ido a Acaya y a Macedonia y lo habían llenado del evangelio. Y dice Pablo que él ya no tenía necesidad de predicar ahí porque los hermanos habían trabajado arduamente. Entonces, en ese trabajo ellos están desarrollando el amor. Algo que yo puedo ver aquí, que Pablo dice, una vez confirmados la fe en ustedes, lo que va a producir es amor, no solo hacia sus hermanos, pero también a los otros gentiles que están sin Cristo. Y vuelvo capítulo 2 de Colosenses, verso 2, y dice, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas en pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y del Señor Jesucristo. Entonces, concluyo de que si el creyente pone su voluntad al Espíritu Santo, pone su mente y su corazón a estas escrituras y a los hermanos que ministran la palabra del Señor, va a llevar o va a llenar su mente y su corazón de ese buena voluntad o de ese camino que Dios ha mostrado para que ande así el creyente y así se puede desarrollar. Haciendo eso, no solo es beneficio al creyente porque cuando ora, cuando trabaja, cuando hace todo en esa voluntad del Señor, se edifica a sí mismo, pero también ayuda a hermanos y hermanas a tener este testimonio a seguir haciendo lo mismo. Ponle la llave. ¿Quién más quiere participar? Mencionó usted algo acerca de la oración y me hizo pensar, Pablo estaba en la cárcel. Estaba ahí Epafras con él y él llevó esta carta a los hermanos colosenses. Hay 2000 kilómetros de distancia de la cárcel a Colosas, más o menos como que unas 1400, 500 millas por ahí de distancia. Ahora me pregunto, pero usted lo mencionó, ¿cómo Pablo se mantenía luchando? Pero luchando, batallando, la palabra lucha ahí es agón, donde proviene nuestra palabra castellana agonía, pero estaba en la cárcel. Cuando hay alguien que está siendo amenazado, como en este caso la iglesia, o en cualquier asunto, en cualquier problema, y usted quiere ayudarlo, quiere ir, pero no puede, ¿qué más nos queda?
La oración, la oración. Ahí es donde vemos la eficacia de la oración y usted lo mencionó. Yo creo que en ese sentido Pablo estaba luchando por medio de la oración y por medio de los que le visitaban, mandarles el mensaje, que es lo que tienen que hacer. ¿Estamos bien ahí? ¿Sí? Y además otro, para reforzar eso, es de que cómo va a impactar ese mensaje, en este caso a la iglesia. Cómo Pablo va a estar seguro de que lo que va a hablar es conforme a esa voluntad. Pues eso es su lucha de él, de buscar a la dirección o la sabiduría del Señor y preguntar, este pensamiento que tengo está bien darlo a conocer. Ujú, Entonces yo miro que Pablo, por eso él dice verso 29, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de él. O sea, ahí no era una voluntad humana. Bueno, yo creo que estas palabras son buenas o esto les va a regañar. Esta regañada que les voy a dar va a ser buena. ujú, No, ahí está apelando a cómo Dios o que el Espíritu Santo está tratando de transmitir a la iglesia. ujú. Sí, gracias hermano. Y esas palabras, como por ejemplo, si Pablo enseñaba en toda sabiduría, ¿cómo le hacía? Si estaba en la cárcel. ¿Cómo puede decirle a una iglesia de 2000 kilómetros de distancia, predicamos y enseñamos en toda sabiduría para que tengan pleno conocimiento? Podríamos pensar que es difícil, pero en el último versículo del capítulo 1 es donde Pablo apela al poder de Dios, al Espíritu Santo. Pleno conocimiento, toda sabiduría, básicamente se refiere a todas las enseñanzas de Cristo. Y Pablo recibió esas revelaciones y no se quedó con él. Gracias al Señor tenemos todo este santo libro para conocer todas esas riquezas. Y yo creo que el propósito que tenemos de venir aquí es precisamente aprender más. Muy bien, hermano Freddy, ahí está el micrófono para que le pase. Gracias. Bueno, en el capítulo 1, el apóstol Pablo ora para que ellos tengan conocimiento de la voluntad de Dios. Usted ya lo enforzó y ese deseo de él es para que anden, dice versículo 10, como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto, creciendo. Y en el capítulo 2 y el versículo 2, para que sean consolados sus corazones, capítulo 2 y verso 2, unidos en amor hasta alcanzar toda la riqueza de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre, de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe. Pues la primera parte él ora para que crezcan. En la segunda parte él se esfuerza en enseñarles para que no sean engañados, porque la falsedad está rodeando, está ahí cerca, posiblemente adentro mismo de la iglesia estaban algunos que eran falsos, ¿verdad? Pero aparte de eso es interesante, me llama la atención lo que dice versículo 1 al principio de capítulo 2. Pablo dice, porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los demás, por todos los creyentes. A veces hay hermanos que dicen, yo no quiero que nadie sepa que estoy sufriendo, pero Pablo no pensaba así. Yo quiero que sepan, dice él, que tengo una lucha muy grande. La oposición que había para enseñar la verdad era muy fuerte. Habían hermanos que nunca habían visto su rostro, pero que les había llegado un mensaje escrito.
Entonces, él dice, nunca me han visto, pero quiero que sepan, hermanos, que esta tarea no es nada fácil. Hay mucha oposición, hay mucha dificultad y hay muchos problemas. No lo dice aquí, pero en otras cartas, Pablo apela a que oren por él, porque está difícil. En primer lugar, está preso y aunque la palabra no está presa, pero él tiene esa imposibilidad de poder verlos, de poder estar con ellos y darse cuenta personalmente lo que están sufriendo ellos también a causa de los falsos. Entonces, hay una gran lucha, pero hasta cierto punto hay un sentir de tristeza porque no puede estar con ellos físicamente, no solamente para enseñarles, sino apoyarlos en esa situación en que ellos se encuentran con los que están enseñando falsas cosas ahí en la iglesia. Ujú. Entonces, y otra cosa que me llama mucho la atención es de que dice que él quiere que alcancen todas las riquezas. No todo predicador quiere esto, porque hay predicadores que no quieren que la gente sepa todo lo que él sabe. Ujú. Pero Pablo no es orgulloso, él quiere compartir su sabiduría con los hermanos, aún con aquellos que no saben mucho y con los que ya saben algo. Pero es interesante leer que esta es una riqueza muy grande, la riqueza de pleno entendimiento. Pablo quiere que se desarrollen, que no sean niños, sino que sean hombres formados con la palabra, a través de la palabra, para que conozcan plenamente a Dios y a Cristo. Es un misterio muy grande, pero está al alcance y Pablo fue capacitado. Y eso estaba pensando un poco en esto, que todo predicador debe de esforzarse de conocer cada vez más para compartir con los hermanos. El mensaje debe ser progresivo, cada vez saber un poco más que el año pasado y el año siguiente saber más que el año que está terminando. O sea, en otras palabras, una capacitación espiritual, un crecimiento en conocimiento, un esfuerzo en estudiar, en hacer sus notas, tomar sus notas para estudiar y meditar, a fin de que los creyentes que reciben esa palabra crezcan, que no sean raquíticos espirituales, sino que sean bien alimentados y puedan crecer. Ese es el propósito, que alcancen las riquezas de pleno entendimiento, que entiendan realmente, que se den cuenta las riquezas que hay en Dios. Y esas riquezas, cuando uno las conoce, las puede compartir con los demás. Entonces, como amonestación para nosotros, para mí mismo, hay que leer, hay que estudiar y aprender más para compartir con los hermanos estas riquezas que tenemos aquí en la Ujú. palabra. Sí, gracias, hermano. Pablo estaba preso en Roma, aparte de la oración. Pablo estaba luchando y lo único que podía hacer era orar por los hermanos. Pero también recordemos que Pablo estaba preso y, y quizás hay una lucha entre sí mismo, porque al estar Pablo allí en Roma, esperando presentarse ante un juicio, ante el emperador que era Nerón en ese momento, el emperador, y Pablo está pensando esto. Él no puede hacer nada, no puede ni visitar a los hermanos,
y Pablo estaba esperando este juicio. Y había, humanamente, podemos pensar, ¿qué tal si Pablo deja de luchar? Deja de o abandona a los creyentes. ¿Qué tal si comienza a pensar en su propia vida? Voy a ir ante el Nerón, ante el emperador, ante un juicio, y lo más seguro es que me va a matar, ¿no? O sea, está pensando eso. Y probablemente ahí había una lucha a través de la oración, pero también por esa parte. ¿Qué sucedería o qué hubiera sucedido si Pablo abandona ese campo de batalla por sus amigos, por sus creyentes, niega su fe en Cristo para salvar su propia vida? Todos aquellos hermanos que estaban en ese valle del Lico, allá en Turquía, todo ese grupo de creyentes, al recibir información, algo así, que Pablo, el que recibió estas revelaciones, probablemente muchos se desanimarían. Probablemente muchos dejarían de creer al Evangelio. O sea, yo no sé realmente hasta dónde pudo llegar la lucha de Pablo. O sea, es impresionante esto. Y todo esto para que resulte a los creyentes, como dice el versículo 2 y 3, para que lleguen a esta madurez, para conocer las riquezas de Cristo. ¿Alguien más quiere? Ujú. Lea, hermano, díganos. Claro, estaba viendo completo el capítulo, pero creo que sería bueno leer de versículo 6 en adelante, donde dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y cooperatícipes cooperatícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de la inescrutable riqueza de Cristo y de alcanzar a todos, cual sea la dispensación del misterio escogido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme el propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, por la cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Estaba viendo que Mm. aquí también Pablo como que revela lo que es lo que Jesús le ha encomendado, ¿verdad? Cuando él fue cuando Jesús le dio un alto, ¿verdad? Entonces Jesús le dio podríamos decirlo, un don o un ministerio que él tenía que ejercer, y Pablo no se quedó en eso, sino que se llenó de todo conocimiento
obviamente que el Espíritu Santo lo llenó de conocimiento, pero él no solo se quedó en eso, sino tuvo esa como sed, podríamos decirlo, el deseo de poder aprender más de la palabra del Señor y descubrir él mismo esos misterios, porque la sabiduría sí Dios se la dio, pero él mismo fue revelando poco a poco en su progresividad en las escrituras lo que era el misterio de Jesucristo, cuál era el propósito por el cual Jesucristo lo había escogido a él. Y vemos también lo que dice que él sufrió tribulaciones, y también sabemos que pues en él mismo como seres humanos pienso que también tuvo dificultades emocionales para poder luchar contra sí mismo y aparte contra toda oposición humana, la cual pues como dice la gracia del Señor, la gracia del Señor lo mantuvo firme en su fe. Ujú. ¿Sabía usted que Efesios 3 y Colosenses 1 y 2, donde estamos meditando precisamente, los versículos que estamos meditando en Colosenses son paralelos? O sea, es la misma enseñanza. Porque Efesios 3 habla precisamente de ese misterio con más detalles. Si usted notó ahí donde leyó cuál era el misterio, Efesios 3:6, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Leyó un texto también muy interesante en el versículo 12. Todo ese vasto conocimiento, el creyente, los creyentes, tienen a su alcance. ¿Cómo? Tienen a su alcance, nota el versículo 12, Efesios 3:12, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Como decía nuestro hermano Freddy, ahí